Muy buenas noches para todos. Buenas noches para todos los que nos están acompañando a través de YouTube. Estamos viendo que hay una gran cantidad de personas que están conectadas en este momento, participando de esta programación tan especial. Hoy iniciamos 10 días de oración, donde cuando el pueblo del Señor, como dice el canto, ¿verdad? Adora, ora, van a ocurrir cosas maravillosas. Así que yo sé que tal vez usted está esperando algo de Dios y esta es la oportunidad para poder buscarle y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así que en esta noche vamos a iniciar con una pequeña oración, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos bendiga al estudiar su palabra. Tenemos una palabra para poder reflexionar en esta hora. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos nuevamente y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tanto amor. Gracias porque constantemente tú nos muestras tu misericordia. Y queremos pedirte que en esta hora, Señor, puedas hablarnos. Pueda tocar nuestra mente, nuestros corazones. A todas las personas que están aquí, Señor, que tu Santo Espíritu esté con cada una de ellas. A los que nos están acompañando a través de las redes sociales, que tu presencia llegue allí donde se encuentren, ahí en su casa, en su vehículo, ahí en ese lugar donde se encuentran, donde han sacado un tiempo para escuchar tu palabra. Que tú puedas también, Señor, llegar hacia ese lugar. Háblanos, Señor, al estudiar tu palabra. Y que durante toda esta programación podamos sentir como esa voz de amor, de misericordia nos habla constantemente. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Maciel, por la invitación. Realmente nos sentimos parte ya de esta casa, de la iglesia de Passaic. Nos sentimos muy contentos siempre que tenemos la oportunidad de venir a este lugar. Hoy vamos a tener una pequeña reflexión, pero antes déjenme contarles una pequeña historia. Había en un pueblo de ratones, ¿verdad? En un pueblo de ratones estaba pasando una situación particular. Resulta que había llegado un gato y ese gato estaba amenazando a estos ratones. Y algo estaba ocurriendo, los ratones estaban desapareciendo y el gatito cada vez está un poquito más gordito y cachetón. Así que no estaban saliendo las cuentas en aquel pueblo, ¿verdad? Así que los ratones se pusieron un poco preocupados y comenzaron a pensar, ¿qué vamos a hacer? Se nos están perdiendo los ratones, ¿verdad? Las ratoncitas no las encontramos, o sea, algo está ocurriendo con este gato. Y entonces el líder de aquellos ratones dijo, bueno, vamos a hacer una convocatoria, vamos a llamar a todos los ratones del pueblo para tomar decisiones, vamos a ver qué vamos a hacer con este gato. Así que entonces reunieron a todo el pueblo los ratones, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, nos estamos reuniendo para tomar decisiones, porque en la vida hay que hacer un alto en el camino para tomar decisiones, ¿cierto? Así es la vida. Y entonces el ratón, el líder que estaba presidiendo la reunión, dice, bueno, yo quisiera que algunos de ustedes me den alguna idea de qué podemos hacer con este gato que nos amenaza. ¿Qué podemos hacer para evitar que el gato se esté comiendo a todo el pueblo? ¿Qué proponen? Así que entonces algunos ratones, ¿verdad? Un poco tímidos, volvían a ver para abajo. Otros comenzaron a dar algunas ideas, ¿verdad? Hay gente que siempre le gusta aportar ideas. Y entonces uno levantó la mano y dice, ¿qué tal si ponemos una alarma? Sí, pues una alarma, ¿verdad? Que nos diga, que nos indique cuándo viene el gato, una opción viable. Más ideas, lluvia de ideas, ¿verdad? Entonces los ratones comenzaron a hacer una lluvia de ideas de qué podían hacer. Por ahí alguien dijo, bueno, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Si agarramos un cascabelito, ¿verdad? Un cascabel de esos que hacen sonido y se lo ponemos en el cuello al gato. Entonces, cuando el gato ande caminando por ahí, le vamos a estar escuchando y entonces ya podemos escondernos. ¡Qué genial idea! Todo el mundo levantó las manos, todo el mundo gritó, dijo, ¡qué buena idea! ¡Esa es la idea! Y entonces el que estaba presidiendo dijo, me parece una excelente idea. Ahora, ¿quién le pone la cascabel al gato? Ese es el tema.
hoy iniciamos esta conversación con esa incógnita, con esa pregunta, porque hay que ponerle la cascabel al gato. Y cuando nosotros hablamos acerca en la palabra de Dios, conocemos en la palabra de Dios algunos relatos, algunas historias, nos hacen entender que de verdad necesitamos ponerle el cascabel al gato y comenzar a tomar ciertas decisiones. Y hoy quisiera que ustedes me acompañen. Hoy vamos a hablar, el título del tema de hoy se llama El niño de los panes. Hoy vamos a hablar de una historia que vamos a sacarle un gran aprendizaje y la encontramos en el Evangelio, en los varios de los Evangelios hablan acerca de esta historia. Pero hoy nos vamos a referir en la historia escrita por el apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, aquel discípulo amado de Jesús, aquel con el que compartía siempre, ¿verdad? Aquel que tuvo una transformación. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba al principio Juan? Le decían los hijos del trueno, ¿verdad? Tenían un temperamento tremendo. Pero después Dios trabajó en la vida de aquel hombre, incluso ya en la vida, en la isla de Pasmo, ¿recuerdan? Como recibió el mensaje de Apocalipsis. Bueno, este Juan, que acompañó a Jesús, fue testigo presencial, es un testigo presencial del ministerio de la vida de Jesús. Y aquí en el capítulo 6 vamos a encontrar el relato de esta noche. Juan, el capítulo 6. Noten ustedes más o menos, esto ocurre más o menos aproximadamente el año 29-30 después de Cristo. Por ahí más o menos es el tiempo donde ocurre este relato, un tiempo aproximado al tiempo de la Pascua. Incluso, si usted lee el capítulo 6, versículo 1, ahí nos da ciertas referencias. Dice el texto bíblico: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Noten ustedes, dice después de esto. Algunos eruditos, incluso el comentario bíblico, dice que aproximadamente entre el capítulo 5 y el capítulo 6 de Juan, probablemente había pasado ciertos años. Había pasado cierto tiempo en el transcurso de esas historias, ¿ok? De lo que ocurrió en la historia del capítulo 5, de aquella sanación que tuvo Jesús con un paralítico que lo levantó de aquella camilla y comenzaron a señalarlo y a juzgarlo y a criticarlo y querían matar hasta Jesús por ese maravilloso milagro. Bueno, de ese milagro a este capítulo 6 habían pasado ya algún tiempo, algunos años. Bueno, dice el texto entonces: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Aquí es parte nos va a hacer un relato de algunos del ministerio de Jesús en ese lugar de Galilea. Y aquí hace una referencia Juan, que incluso es uno de los escritores bíblicos, de los pocos y prácticamente el único escritor bíblico que menciona el Tiberias, ¿verdad? Decía que era el mar de Galilea, el de Tiberias. Era un término que se utilizaba muy antiguamente y es el único escritor bíblico que utiliza el término de Tiberias. Pero estamos hablando del mar de Galilea. Y dice, versículo 2 dice: y le seguía gran multitud porque veían señales que hacía en los enfermos. Noten ustedes el motivo por el cual aquella gente seguía a Jesús. El relato bíblico, el texto bíblico dice que era una gran multitud. Y cuando usted lee la palabra del Señor, casi que la mayoría de las historias donde está Jesús, dice que había una gran cantidad de multitud que siempre le seguía. Y había gente que venía a buscar a Jesús de diferente forma. Había gente que lo venía a buscar con un corazón sincero, pero había gente que lo venía a buscar simplemente para señalarlo. ¿Recuerdan ustedes los fariseos, los saduceos? ¿Recuerdan ustedes que llegaban y simplemente lo que intentaban en algún momento le preguntaban a Jesús: y entonces, ¿qué opina usted acerca del divorcio? Y entonces lo hacían simplemente ¿para qué? Para tomar a Jesús, para señalar a Jesús, para juzgar a Jesús. Aquí venía una gran multitud que lo seguía. ¿Por qué decía la Biblia? ¿Por qué qué? Porque sanaba. Porque habían visto. ¿Se imaginan ustedes? Ellos habían presenciado que Jesús
tenía el poder de poder sanar, de poder liberar a la gente de la enfermedad. ¡Qué maravilloso! Aquella gente había reconocido que en Jesús había algo, había poder. La mayoría de los milagros que encontramos relacionados con Jesús era gente que reconocía que Jesús podía hacer algo. Recuerda aquella mujer que tenía 12 años de estar enferma que decía, si tan solo tocara el borde de su manto, ¿recuerda? ¿Recuerda aquel líder que dijo que tenía su hijo que estaba enfermo, su criado que estaba enfermo? ¿Lo recuerdan? Siempre buscaban a Jesús porque sabían que Jesús podía hacer algo, podía hacer un milagro. Bueno, una gran multitud seguía a Jesús por sus señales. Seguimos leyendo el texto. Versículo 2, versículo 3. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. A mí me llama poderosamente aquí la atención este texto, porque Jesús siempre buscaba tener un momento de tranquilidad con sus discípulos. Durante su tiempo terrenal, su ministerio terrenal, sus 3 años de ministerio terrenal, 3 años y medio, Jesús siempre le dedicó tiempo a sus discípulos. ¿Se imaginan ustedes lo que era sentarse, hablar, a escuchar al maestro? Aquellos discípulos se pudieron sentar en el monte con Jesús, pero no tenían intimidad. La gente lo seguía, ya la reputación, el nombre de Jesús era reconocido. Y ahí decían, ahí viene el maestro de Galilea, ahí viene Jesús, ahí viene el que sana, ahí viene, algunos decían incluso, ahí viene aquel profeta. Y la gente se acercaba. El versículo 4 nos dice que estaba cerca la Pascua, que era una fiesta de los judíos. O sea, se estaba preparando para un gran evento. De muchos lugares iban a Jerusalén, de muchos puntos se acercaban a Jerusalén porque era el tiempo de la Pascua, era una de las fiestas más especiales y esperadas del pueblo de Dios. De hecho, es la primera vez que se menciona acá que en el ministerio de Jesús, de las 4 Pascuas en el ministerio de Jesús, era la primera vez que Jesús no iba a asistir a Jerusalén, se iba a quedar ahí en Galilea. Algo tenía que ocurrir, algo iba a ocurrir, había un propósito de Dios para eso. Así que el capítulo 6, versículo 5 dice, cuando Jesús alzó sus ojos, vio una gran multitud que había venido a él y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Noten ustedes acá cómo Jesús le habla a Felipe. ¿Se imaginan? Había una gran multitud, una gran cantidad de personas, decía el texto. De hecho, si comenzamos a leer el contexto de la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que había más de 5,000 hombres, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, podríamos sacar un promedio de que ahí posiblemente había unas 10,000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Allí por lo menos, quedándonos cortos quizás, una gran multitud. ¿Se imaginan ustedes? Toda aquella multitud. Cuando Jesús alzó sus ojos, miró a aquella multitud y se llenó de compasión. Habían estado con él durante todo el día. Posiblemente ya la gente comenzaba a sentir hambre, ¿verdad? Estaban sintiendo hambre. Jesús los tenía ahí un pequeño ayuno, les estaba enseñando. Así que se acercó donde Felipe y le dice a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pregunto, y pregúntese usted también cuando lee la palabra de Dios, cuando lea la palabra del Señor. ¿Por qué Jesús le pregunta esto a Felipe? ¿Por qué Jesús le dice a Felipe, le plantea este reto a Felipe? ¿Saben ustedes que Felipe era vecino de esa comunidad? Felipe había nacido por esos sectores. Jesús no le estaba diciendo a Felipe, ¿dónde podemos comprar? No, ¿con qué vamos a comprar? ¿De dónde vamos a sacar billete, dinero? ¿Verdad? ¿De dónde vamos a sacar dinero para poder
pagar para poder comprarle a todos estos para que coman, Felipe. Pero dice el texto bíblico, ¿verdad? Que Jesús simplemente lo estaba haciendo para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En ese contexto, ahora sí, Felipe respondió, 200 denarios de pan no les bastaría para que cada uno de ellos tome un poco, Señor. Señor, ni 200 denarios nos alcanzan. ¿Sabe cuánto se pagaba por una jornada diaria de trabajo? 1 denario. Y él decía, ni 200. Recuerden que en algún momento una mujer había derramado nardo puro sobre los pies de Jesús. Y ahí estaban los discípulos, y uno de los discípulos dijo, uy, con este perfume, un perfume valorado en 300 denarios. 300 denarios, que era un salario aproximadamente de unos 300 días, ¿verdad? Si hablamos de unos 200 denarios, hoy estaríamos hablando, calculando aproximadamente unos $40,000. Si son esos 300 denarios, ¿se imaginan ustedes un salario de 300 días? Aquella mujer había derramado ese perfume sobre los pies del maestro. Y aquel discípulo, ahí dijo, ¡ay, pero qué desperdicio! ¿Se imaginan? Aquel discípulo, ¿verdad? Judas, recuerdan ustedes que comenzó a sacarle el número y dijo, pero qué desperdicio. ¿Cómo esta mujer está derramando ese perfume de 300 denarios? ¿Ah? De tanto dinero en los pies del maestro. Mejor lo hubiéramos agarrado, lo vendemos y se lo damos a los pobres. Claro, él no estaba pensando en él. En los pobres no. Él estaba pensando en sus Yeezys, ¿verdad? Estaba pensando en comprarse su vehículo de último, ¿verdad? Su camello de último modelo. Él estaba pensando en él no estaba pensando en los demás. Y este hombre comenzó a decirle, Felipe, maestro, pero ni con 200 denarios podemos alimentarlos. No nos alcanza el dinero para poder saciar el apetito de todos ellos. Además, comen demasiado. Es como la gente de Paseo 1, comen mucho. No podemos, aquí no podemos alimentarlos. Pero allí también había, no me lo contaron, ¿verdad? Yo lo he visto. Pero también allí había otro discípulo, un discípulo llamado Andrés. Y ahí el texto bíblico, capítulo 6, versículo 8, para los que están leyendo aquí la historia, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto entre tantos? Noten ustedes aquí, Andrés dijo, hey, aquí hay un muchacho. El texto original, la palabra original es un niño. Hay un niñito. Aquí hay un niñito que tiene algo, que su mamá lo había enviado con su merienda. Ahí está. Y esa merienda tiene 5 panecitos de cebada. O sea, era el pan del pobre. Era un pan del pobre, el pan de cebada. 5 panecitos tiene nada más. Y tiene 2 pececitos ahí, pequeñitos. Pero eso no alcanza para todos. Es lo único que hay, maestro. Es lo único que hay. No hay nada más. Yo no sé, ¿verdad? El texto bíblico, yo no sé si el niño, no lo dice al principio, si el niño llegó a ofrecerlos. O aquel lo vio y dijo, aquí contamos con esto, aunque no es mío. Porque a veces es más fácil contarlo con lo que no es de uno, porque cuando es de uno, cuesta un poco más ofrecerlo, ¿cierto? Alguien puede decir, no, hombres, mejor hambrita que no hambrota. Mejor como yo y los demás de ellos. De todas maneras yo me preparé. Pero ¿saben ustedes que la historia habla diferente? Porque este niño que estaba aquí tenía una actitud diferente. Tenía una actitud de desprendimiento. Tenía una actitud de querer compartir, porque sin que ese niño, si ese niño no hubiese querido compartir en algún momento, no se hubiese dado el milagro que se dio. Pero ese niñito, estuvo dispuesto a ofrecer lo que tenía, todo lo que tenía.
Él no dijo, bueno, hagamos un trato, maestro. Yo voy a ofrecer 4 panecitos y yo me dejo uno por aquello. Por aquello que el milagro falle. Por lo menos yo como yo y ellos 10,000 que se coman esos 4 que quedan ahí. ¿Qué dijo él? No, yo lo doy todo. Porque saben, Dios quiere que el ser humano lo entregue todo. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que el ser humano le entregue todo, le entregue su vida, le entregue su dinero, le entregue su profesión, le entregue su familia, le entregue su relación de pareja. Dios quiere todo del ser humano. Y Dios espera que el ser humano sea una persona desprendida. No fue lo mismo con aquella mujer que en algún momento, ¿recuerdan ustedes aquella viuda? En Lucas, el capítulo 21, dice que Jesús estaba en el templo. Lucas capítulo 21 dice que Jesús estaba en el templo y que allí venían algunos ricos y ponían el dinero allí. Y entonces lo hacían rimbombantes, ¿verdad? Yo voy a poner mi dinero aquí. Esto es lo mío, lo que yo pongo aquí fue lo que yo me gané. Esto es lo que estoy poniendo yo aquí para que todo el mundo lo vea. Pero dice el texto bíblico que allí había una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. ¿Se imaginan ustedes? Dentro de aquellos ricachones que depositaban allí sus euros, sus dólares ahí, llegó una viuda que tenía poco, pero lo que tenía se lo ofrecía al Señor. Jesús decía, 2 moneditas y de poco valor. Y uno podría decir, es que Señor, tú sabes, Señor, que lo poco que yo tengo te lo... No, Dios no nos da poco. Eso es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza. Dios no te da poco, Dios te quiere bendecir abundantemente. Pero a veces la bendición de Dios no llega porque no estamos preparados para recibirla. Porque tenemos un corazón todavía que no está desprendido. Llegue a su casa, abra el closet y dése cuenta cuántos vestidos, cuántas camisas, cuántos zapatos, cuántos pantalones tiene usted ahí guardados. Claro, yo sé que hay hermanas que tienen mucha fe, que quiere que se haga un milagro sin hacer ejercicio y sin comer menos. ¿Verdad? El que tiene oídos que entienda. Yo sé que hay gente que dice, ay, algún día me lo pondré. Es que este vestido, es que es el traje con el que yo me casé. Algún día entraré yo ahí, ¿verdad? Y es el peligro de ponerse el botón y usted no sabe en qué momento ese botón va a salir. Y a alguien, ¿verdad?, va a lesionar ese botón. ¿Por qué no nos desprendemos? ¿Por qué nos cuesta tanto desprendernos de las cosas materiales? ¿Saben por qué nos cuesta tanto añorar la vida eterna? Porque estamos tan tranquilos, tan acostumbrados, disfrutando tanto de los placeres que este mundo nos ofrece, que nuestra oración no es, Señor, ven pronto ya. Señor, ya estoy preparado para estar contigo. ¿Cómo nos cuesta? Y aprender de la vida de este niñito que estuvo dispuesto a desprenderse de todo lo que tenía, simplemente por entender que había un propósito y un plan detrás de todo esto. Porque el texto bíblico dice que entonces Jesús, capítulo 6, versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar los hombres. Aquí Jesús ya estaba preparando a todo el mundo para el festín. Se le quedó mirando a los discípulos y les dijo, ellos tenían que confiar en lo que el maestro les estaba diciendo. Vaya, dígale a todos que ya se sienten. Eso significaba, vamos a servir la comida. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron en número como de 5,000 varones. Y Jesús, tomando los panes, habiendo dado gracias a Dios, los repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces,
cuando querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestos de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Noten ustedes aquí lo que ocurrió ahora. No solamente alimentaron a todas aquellas personas, sino que sobró. Cuando usted ofrece, cuando usted se da, sobra. Para todos hay abundancia. Cuando usted comparte su talento, la gente se enriquece. Cuando usted viene aquí y comparte el talento que Dios le ha dado, la gente se enriquece, se bendice. Todas aquellas personas recibieron la bendición de un niño que estuvo dispuesto a desprenderse. Tal vez hoy Dios le está hablando a una persona que necesita entender lo importante del desprendimiento. De decir: Señor, hoy quiero desprenderme. Hoy quiero separarme, Señor, de las cosas que tanto me agradan del mundo. Hacer una pausa en Netflix y todas aquellas maratones de Netflix, Señor, y hoy quiero apartarme. Hoy quiero ofrecerme a ti para que tú hagas un milagro. Multiplique, Señor, en mi vida mis talentos, mis dones, lo que yo tengo. Que usted sea una persona de bendición. Hoy estamos allá en Garfield compartiendo, y una gran cantidad de personas con necesidad que estaban en ese lugar con necesidad, donde se les puede hablar del amor de Dios, donde se les puede mostrar realmente lo que es Dios y cómo Dios puede trabajar en la vida de una persona. Es desprendimiento. Cuando entendemos que eso es lo que necesita Dios, Dios siempre necesita que el ser humano accione. Allá en las bodas de Caná, ¿qué hizo? Maestro, recuerda que llegó su madre y le dijo: se quedaron sin vino. ¿Qué hizo Jesús? ¿Sabe qué podía hacer Jesús? Jesús pudo haber dicho: vino, ¡pum!, de una vez. ¿Eso es lo que dice la historia que hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Traigan que las tinajas con agua. Y Jesús transformó el agua en vino. Jesús no apareció vino. No fue un truco de magia ahí. Voy a aparecer algo. No, transformó. Porque eso es lo que hace Dios en la vida, en el corazón del ser humano. Transforma. Pero el ser humano tiene que poner de su parte. Cuando Jesús le habló a Lázaro y le dijeron: Lázaro, ya está, que lleve, ya huele mal. ¿Qué le dijo Jesús a la gente que estaban ahí? Quiten la piedra. Él pudo haberlo hecho diferente. ¿Se imaginan ustedes Jesús frente a aquella piedra, quitando aquella piedra con la mano? Y todo el mundo viendo cómo Jesús movía la piedra con la mano. Pero dice el texto bíblico que Jesús le dijo: quiten la piedra. Y ahí le habló a Lázaro. Porque Jesús siempre está esperando que el ser humano ponga de su parte. Hoy Dios nos está hablando para poner de nuestra parte. Para poner no de lo que nos sobra. No de lo que no duele. Porque hay cosas que no duelen. Hay cosas que no nos duelen darle al Señor. Y se las damos con facilidad. El tema está en lo que nos duele. En lo que tenemos que hacer a un lado. En lo que tenemos que ofrecer, que realmente nos invita. Y nos dice: ay, Señor, esto es difícil. Esto que me estás pidiendo es muy difícil, pero lo voy a hacer. Porque confío que harás un milagro maravilloso a través de mi desprendimiento. Y nada se va a desperdiciar. Porque cuando Él bendice, bendice en abundancia. Así que en esta hora, yo quisiera orar por usted. Yo quisiera orar por su vida, quisiera orar por su familia, quisiera orar por sus hijos, por su esposo, por su suegra, ¿sí? Por su suegro, por su tío, por su tía. Algunos se pusieron nerviosos cuando dije suegra, ¿verdad? Por su suegra, ¿verdad? Algunos se pusieron.
Vamos a orar por todos para que Dios de verdad ponga en nuestros corazones lo que necesitamos ofrecer. A las personas que nos están acompañando también a través de las redes sociales, queremos pedirles que se unan con nosotros en esta oración. Así que quiero pedirle por favor que usted se ponga de pie en esta hora. Vamos a terminar con una pequeña oración, pidiéndole al Señor, Señor, que nosotros podamos ser ese niño desprendido, que podamos ofrecer realmente lo que tanto nos duele, lo que a veces pensamos que es para nosotros, nuestro ego, nuestro orgullo quizás, nuestra vanidad, que lo podemos ofrecer, Señor, para que tú hagas una obra maravillosa en nuestras vidas. Amado Padre, te queremos agradecer en esta hora porque tú nos hablas. Dios, gracias por la vida de aquel niño que estuvo dispuesto a ofrecer lo que tenía. No se limitó, Señor, a ofrecerlo porque sabía que eso en tus manos iba a ser un gran milagro. Gracias, Padre, porque tú siempre te manifiestas poderosamente en nuestras vidas. Nos sorprende, Señor. Gracias porque tú actúas siempre con tu mano proveedora, sosteniendo nuestras vidas. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad. Queremos aprender a vivir de acuerdo a tus mandatos, a tus estatutos. Dios, que al salir de este lugar podamos sentir siempre tu voz amorosa hablando en nuestras vidas. Y que durante toda esta semana, durante estos 10 días de oración, tú puedas estar con nosotros. Prepara a tu pueblo, Señor, y haz una reforma espiritual en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.